Entonces, vamos a compartir para que podamos ver lo que, de manera, vamos, un poco más rápida, lo que vimos en la clase de anoche. Eso prácticamente va a ser la misma. Nada más, bueno, yo les pediría que ojalá y tengan tiempo de ver los videos que se graban en la noche. Y obviamente en estos momentos, pues nada más pasamos como que a reafirmar, ¿no? Y si tienen algún comentario, pues creo que es el momento de hacerlo. Bien, entonces, de manera rápida, nosotros habíamos comentado los, déjame poner la presentación. ¿Dónde andas? Aquí estás. Lo referente a atención, ya habíamos visto la definición de los miembros, atención, es su comportamiento, ¿no? Sabemos que cuando tengo fuerzas axiales, atención, obviamente los esfuerzos también deben ser axiales. Esos esfuerzos son perpendiculares a la sección transversal. Entonces, bajo ese concepto, tenemos que irnos para estudiar o para diseñar miembros de atención. Vimos cómo calcular la deformación o el cambio de longitud de o el incremento de longitud de una barra cargada axialmente, su matriz de rigideces, por ahí ya lo habíamos comentado, y a la vez cuando tengamos en conjunto obviamente tensión y flexión, podemos sumar los esfuerzos, nada más que por el efecto del momento, una zona va a estar a compresión y otra zona a tensión. Entonces por eso le ponemos más o menos los esfuerzos por flexión y los esfuerzos por carga axial a tensión. ¿Dónde los ubicamos? Obviamente el ejemplo más claro son en las cuerdas inferiores de una armadura, en algunas celosías, contraventeos, tensores, contraflambeos, etc. ¿Y cómo los podemos clasificar así? Dependiendo del tipo de perfil que tú vayas a utilizar, como cables, que son elementos flexibles, puedes utilizar barras redondas, cuadradas o planas. Estos elementos son semirrígidos. Ajá. Algunos perfiles que nosotros podemos utilizar siempre y cuando ya la carga de tensión pues, sea considerable. O incluso en algunos casos tú puedes armar una sección de atención a base de 2 o 3 o 4 perfiles que tenemos acá. Obviamente los tensores son el ejemplo más claro de los elementos a tensión. Aquí vimos algunos ejemplos, prácticamente aquí ya más me voy a brincar para que no nos detengamos. Les decía aquí los tensores, las eslingas son elementos a tensión. Aquí muy claramente en los puentes, en los torones, por su sección transversal, así como lo vemos, la sección transversal es muy pequeña. Entonces, cuando la sección transversal es muy pequeña y la longitud es muy larga del elemento o del perfil, es obvio que es un elemento o perfil trabajando a tensión. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos que nosotros estar pensando en esas soluciones. Bien. En algunos casos, nosotros necesitamos generar, para que el elemento trabaje a tensión, necesitamos generar una tensión inicial antes de que las cargas actúen. Entonces, muchas veces se usan una especie de templadores que no son más que unos elementos de acero, obviamente, que al irlos rotando, pues van jalando las dos partes conectadas. Y de esa manera, pues se logra la tensión inicial. Algunas secciones que nosotros podemos utilizar, prácticamente todas, les decía, desde ángulos, desde perfiles W o IR, dobles ángulos, o incluso aquí una sección armada a través de 4 ángulos, perdón, o bien acá una sección armada a través de 2 ángulos, pero encontrados en aristas. Entonces, esta opción nos da cuando lleguemos al tema de flexión y de compresión, esta opción nos da un incremento considerable en el radio de giro. ¿Sale? Es un punto que vamos nosotros a estar estudiando más adelante.
Bien, eh, nosotros tenemos que visualizar prácticamente cómo va a ser la conexión en el extremo de esos elementos. Primero, la conexión puede ser a través de tornillos o puede ser a través de soldaduras, ¿sale? Entonces puede atornillarse o incluso puede soldarse, ¿sale? Entonces, para poder estudiar estos elementos, atención, primero debo de checar cómo va a ser la conexión en sus extremos. Esa conexión hacia dónde, pues hacia una columna, hacia una viga, etcétera. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Con tornillos o con soldadura? ¿Por qué tengo que checar esta parte? Porque en el tema de tensión, cuando yo utilizo tornillos como elementos de conexión, entonces al perfil forzosamente se le deben de hacer agujeros, ya sea, por ejemplo, si estamos hablando un W, ya sea que los agujeros los hagas en los patines o en el alma. Entonces, al retirar material, ¿sí? Para que pasen los pernos, entonces estás quitando o estás modificando la sección transversal del elemento. Entonces, tienes que reducir el área de la sección transversal precisamente para poder garantizar que tu perfil trabaja adecuadamente por efectos de tensión. ¿Sale? Y en el caso de soldaduras, ahí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en las soldaduras no tenemos problemas ahí porque no tenemos por qué realizar reducción de la sección transversal. ¿Sale? Entonces, vámonos con esos casos. Bien, entonces aquí es donde nosotros nos entretenemos un poco más para el caso de conexiones atornilladas, ¿sí? Y en el caso de conexiones o elementos conectados con soldadura, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar tres áreas. Un área que es total, un área neta y un área neta efectiva. A ver, permítame un segundo. Ok, quién sabe qué está. A ver, ¿cómo estoy en clase? Ya, no va a estar dando lata este cuadro. Entonces, nosotros tenemos que checar tres áreas. Les repito, un área total, un área neta y un área neta efectiva. Veamos, para el caso de conexiones o de elementos, ajá, que van a ser conectados con tornillos, vean estos círculos que ustedes ven acá, son tornillos, para poder ser fijados a este elemento que es una placa, ¿sale? Entonces yo debo de primero, para el perfil, debo de conocer el área total. Esa área total se da en la zona donde no tengo reducción del área. Tengo que encontrar un área neta. Esa área neta la voy a encontrar donde tengo una reducción del área. Y último, un área neta efectiva. Esa área neta efectiva únicamente es multiplicando un coeficiente que vamos a ver más adelante, multiplicando un coeficiente, ese coeficiente se llama U al área neta, ¿sale? Entonces, pero sin embargo, bueno, no, pero sin embargo, sino que debemos notar que que las áreas que tú vas a estar analizando para elementos a tensión deben ser perpendiculares, ¿ya? Perpendiculares, ya sea el área total, definida como AG, o ya sea el área neta. No se vale que nosotros vayamos a calcular estas áreas, es decir, muchas veces se confunden y me tratan de calcular el área en dirección de los tornillos. En realidad así no va a ser. Entonces, cuando un miembro, atención, llega a fallar, vean, la falla se va a dar en la sección transversal, por eso vemos esta zona achurada. Aquí, en un inicio, para la falla, sin considerar los agujeros, sería en el área total. Pero si yo considero los agujeros, vean cómo sería el que vamos a tener después de la falla. Entonces, esta área que de reducción por la presencia del agujero, pues tengo un área que en realidad ya no me está aportando resistencia al elemento. Entonces, esa reducción del área es precisamente para tomar en cuenta que esa área se perdió por la presencia de un agujero. Bien, entonces, dicho lo anterior, es importante
que nosotros empezamos a trabajar con estas áreas. Ahora, es necesario también definir o checar que el diámetro del barreno o bien diámetro del agujero, aquí se los dejo a su mejor decisión. Ustedes tienen que checar esa parte. Si lo llaman diámetro del barreno o diámetro del agujero, prácticamente es lo mismo. En algunos casos vamos a mencionar barreno y en algunos casos agujero, ya dependiendo de qué palabra se nos salga más rápido. ¿Vale? Es importante checar. Hay una separación que se llama paso. ¿Sí? El paso está identificado como S y ese paso está, vamos, localizado de manera paralela a la carga. La carga viene acá, entonces los pasos van de manera paralela. ¿Sale? Entonces, para el caso de elementos de tensión. El gramil también es una separación que va del extremo o del borde del perfil que está acá al centro de los agujeros. Pero esa separación es perpendicular a la carga. ¿Sale? O bien, si yo tengo, por ejemplo, este perfil es un poco más ancho y tengo otro agujero por acá, entonces esa G se vuelve la separación entre agujeros, pero en sentido perpendicular a la carga. ¿Vale? Entonces tenemos que tener claro esos dos, el paso y el gramil. Bien, del manual Inca, sale del manual Inca, nosotros tenemos, hoy para poder diseñar nuestros perfiles a atención o para poder seleccionar nuestros perfiles de atención, vamos nosotros prácticamente a referirnos al área total. ¿Sale? En el manual INCA vienen infinidad de tablas, ¿vean? Infinidad de tablas de los diferentes perfiles estructurales laminados. Esos perfiles laminados tú los puedes encontrar en cualquier, bueno, no cualquiera, en, en algún acerero, que obviamente que venda acero o perfiles de acero, en base a la disponibilidad. Pero bueno, algunos de ellos tú los puedes identificar como ángulos de lados iguales, LI. Vean, la primera columna te indica el tamaño, 19 por 3. ¿Sale? 19 es el ancho. Ajá, como son de lados iguales, entonces la altura y el ancho son los mismos. T, en este caso, es el espesor. Eso es en milímetros, señores. En pulgadas, 19 son 3 cuartos y 3 es un octavo. Entonces, como tú lo quieras identificar, LI de 3 cuartos o LI de 19 por 3, como tú gustes identificarlo. Tenemos, obviamente, ahí el área, tenemos algunas propiedades, principalmente aquí hay que checar el valor de que es el gramil. Ese gramil va desde la arista del perfil, ¿sí? Al centro del agujero. Esa es la distancia donde te están recomendando que tú hagas el barrenado para la ubicación del perno correspondiente o de los pernos correspondientes cuando los perfiles, o cuando los pernos. Digo, estos dos pernos no va a ser disponible para todos. Por ejemplo, aquí, como estos ángulos son muy pequeños, entonces nada más te dan chance que coloques un solo perno. Por eso la G1 no está indicada, ni la G2. ¿Sale? Entonces, esta G para un perno y esta misma puede ser para acá un solo perno. Pero si tú quieres colocar dos pernos, a lo mejor es necesario escoger un perfil más ancho en cuanto a la B o a los lados, ¿no? Entonces, hay que checarlo. Bien, aquí, ¿qué diámetro te recomiendan de perno? Por ejemplo, aquí no te da, pero puedes utilizar un perno de 3 cuartos para hacer la conexión, algunas propiedades de la sección transversal, por ejemplo, la torsión. Y nosotros en el manual Inca venimos o traemos, déjenme abrir de una vez el manual Inca para que quede más claro. En algunos casos, nosotros, bueno, no en algunos casos, en todos los casos, el manual Inca trae dos tablas. Una primera, que sería, por ejemplo, esa, la que acabamos de ver en la presentación, y una segunda, vamos a ir a los canales que estábamos viendo, ¿sabes? Para que no nos hagamos pelotas. Ok, entonces estamos, por ejemplo, ahí. Entonces, la primera tabla habla de los perfiles, te indica el peso, el área, los gramiles, el diámetro de los sujetadores.
y algunas propiedades de torsión. En la segunda hoja es continuación de esa, ¿sale? Donde prácticamente te vuelve a indicar las dimensiones del ángulo en milímetros y en pulgadas, y aquí vienen las inercias. Aquí te manejan los ejes que está tomando como referencia, pues te da la inercia alrededor del eje X y la inercia alrededor del eje Y. Como son lados iguales, entonces la inercia en X y en Y son prácticamente las mismas, así como el módulo de sección, tanto elástico y el módulo de sección plástico. Entonces la Z se llama módulo de sección plástico, la S módulo de sección elástico y R es el rayo de giro. El centroide del perfil, ¿sí?, se encuentra en X y Y, son iguales, en X horizontal y Y vertical. Y algunas, bueno, aquí también nos da un momento de inercia cuando calculamos el eje principal. El eje principal se llama el eje Z, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el momento de inercia alrededor del eje Z y en los módulos de sección alrededor del eje Z y el radio de giro. Entonces, de esa manera tú vas a poder seleccionar tu perfil que requieres para absorber, no sé, las 30, 40, 50 toneladas de tensión que estamos aplicando. Esto es para los ángulos. Pero, por ejemplo, podemos irnos a un perfil W que son los más usados. De igual manera, aquí son muchas tablas. La primera tabla viene indicada como el tamaño del perfil, ¿sí? O la designación, primero en milímetros, por el peso en kilogramos por metro lineal. O bien en pulgadas y por el peso en libras por pie. Déjenme sacar la tableta para hacer una anotación acá. Es importante que nosotros chequemos, que para acá nosotros, aquí los mexicanotes, esta denominación la podemos integrar como o localizar como IR. Una IR de 610 por 101.3 y vamos a nivel nacional, se maneja una W de 24 por 68. No se vale que anotemos W de 610 por 101 o IR de 24 por 68. No, es así. Son IR de 610 por 101. W de 24 por 68. Vean aquí, el primer valor es el peralte. Esto se llama peralte nominal, ¿sale? Incluso este es peralte nominal. Este peralte nominal es nada más para identificar un grupo de perfiles que tienen ese peralte similar. Pero el peralte real es acá, identificado como D. De hecho, aquí está, D. Y vean, todos tienen diferente peralte, 602, 608. Pero acá todos me dicen que son de 24, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el nominal, vamos para clasificarlos en un grupo. Luego viene la altura del alma. Prácticamente esa altura del alma es después de la curva que tenemos de acá, desde este punto a este punto. Te dicen que son la H. Te indica cuál es el espesor del alma, TW. Te indica el ancho del patín, que es BF. Está el espesor del patín, DF. Y ahí luego vienen algunas distancias como K, como la T, etcétera. ¿Sale? Y ya más adelante vamos a ir viendo qué significa cada uno de ellos y para qué se ocupa. Traemos los gramiles, vean, la G. La G es para la separación de los pernos, en el patín. La G1 es la separación del perno respecto al paño superior o inferior del patín, ¿sí? Entonces la G1 y el diámetro de conectores que te recomiendan. Entonces tú checas aquí la gráfica y aquí puedes ir encontrando todo lo que está indicado. Como continuación de esa lámina, traemos nuevamente el perfil. Aquí ya te lo hace únicamente como identificación como IR. Te indica cuál es el área de ese perfil.
unas relaciones ancho, esto lo vamos a ver más adelante, ancho de los patines contra su espesor, del alma contra su espesor, y los momentos de inercia. Entonces traemos aquí el eje X, ¿sale? Generalmente alrededor de X le llamamos es el eje fuerte y alrededor del eje Y, eje débil. ¿Por qué le llamamos así? Porque nos vamos siempre con los momentos de inercia. 76.000 alrededor del eje y 2.900 alrededor del eje, perdón, del eje X y del eje Y. ¿Sale? Entonces, por eso llamamos eje fuerte al que me da mayor inercia y eje débil al que me da menos inercia. De igual manera, traigo los módulos de sección, tanto plástico como elástico, y los rayos de giro. ¿Sale? Y algunas propiedades adicionales para efectos de torsión. Entonces, es así como tú debes de ir interpretando estas tablas de ayuda que obviamente te proporciona el IMCA para que nosotros vayamos del perfil seleccionado poder conocer todas las propiedades de esa sesión. Entonces, hasta aquí, chicos y chicas, no sé si tengan algún comentario. No, Inge, creo que no. ¿Todo bien? Bueno, eso espero, ¿eh? Bueno, yo, Adelante. a mí me había quedado una duda en lo que había mencionado la clase pasada, de en los contraventeos, si no mal recuerdo, que la pieza con la que los fabrican no está como tal toda soldada a las esquinas. Y había mencionado que al hacer eso estaba no transmitiendo las fuerzas, pero eso no me queda muy claro. Ok, vamos a tratar de ampliarlo. Voy a irme hasta el último. De hecho, aquí lo podemos ocupar esta lámina como si fuera, ¿cómo se llama? Una tabla de ayuda. Imagínate, tú traes, ok, ahí está el contraventero. Oh, Dios. Espérame, que no se escribió en la pluma. Ok, aquí está el contraventero, dices tú. Y es un perfil de este tipo. ¿Sale? Ahí está. Obviamente, de este lado viene una columna. Ay, Dios. Esperen, nomás que luego no me acomodo con mis tabletas. Ay, Dios. Yo no sé por qué siempre tengo que orientar la tableta de modo tal que escriba yo, al escribir me vaya recto. Pues bueno, ahí tengo la columna. Esta es la columna. Digo, no exactamente así es. O sea, es la columna, pues generalmente tiene mayor dimensión. ¿Vale? Y esta columna, pues continúa por acá, continúa y continúa. Ok, ¿qué pasa si yo a este perfil lo uno completamente en todos sus centros, acá, hacia la columna? Vamos a hablar de que es un perfil W, ¿sale? Ese contraventeo. Estas dos líneas que ven punteadas, bueno, es más a hacer continua, ¿sí? Son los patines. Ahí está. Si yo hago así, un corte muy pregón, lo veo de esta manera, y si digo que es una W, entonces ese corte, ese corte me está indicando que el perfil es este, ¿sale? Entonces traemos esta parte. Ahora, de acuerdo con esto, ¿se acuerdan ustedes de los de esfuerzos por flexión? Entonces, veamos, si yo analizo cómo es la variación de los esfuerzos de flexión de una sección transversal, ¿cómo sería? Pues más o menos acá tensión y por acá a compresión. Entonces, tensión o al revés, como tú quieras, y compresión. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo fijo toda la sección transversal, esta sección transversal al perfil acá,
Entonces, todos los esfuerzos por flexión que se vayan a presentar en la barra van a ser transmitidos a la columna. Ajá. Y recuerden ahora los efectos los esfuerzos por cortante. ¿Cómo son los esfuerzos por cortante? ¿Se acuerdan? Algo así. Donde el esfuerzo de cortante, el máximo, el tau máximo, estos son los sigmas, este es el sigma, o atención, los esfuerzos por cortante se dan en el centro de la sección transversal. Si yo traigo acá, entonces el máximo esfuerzo de cortante coincide con el esfuerzo igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que si yo restringo, el hecho de llamar restringir es porque voy a transmitir hacia, o lo voy a unir hacia la columna, por ejemplo. Entonces, si yo restringo o uno el patín hacia la columna, tanto patín superior como inferior, entonces me voy a llevar los esfuerzos por flexión, tanto arriba como abajo por compresión. Ahora, si yo digo, ¿sabes qué? No, yo nomás quiero unir la parte central, es decir, esta parte. Entonces, si tú analizas esa parte y tú proyectas más o menos la vas a unir, estás prácticamente llevándote la mayor parte de los esfuerzos por este cortante y por acá únicamente te estarías llevando estos pequeños esfuerzos que estoy ayudando por flexión. No sé si acabamos de entender un poco más esta parte. Y la parte que no está ashurada o que no está remarcada es una zona que obviamente si yo restringo es porque tengo esfuerzos por fricción. Pero si yo no restringo, entonces en esa zona el perfil va a tender a girar. Al tender a girar, entonces no hay esfuerzos por flexión. No sé si queda un poco más claro por ahí, compañero. Sí, con la ilustración. Así ya. Gracias. Sí, y vamos a hacer más adelante más casos, o sea, para que se vayan dando idea. Por eso, en esta figura, que tanto hice hincapié, ven acá, no estamos soldando, en este caso, el borde del perfil que vamos a conectar. Aquí se ve incluso que está despegado. Entonces, la transición o la conexión lo hago a través de una placa nada más, dejando precisamente que esta zona, en caso de que haya una flexión, pues rote precisamente. Cuando roto es porque no hay una fuerza de rotación que me esté impidiendo ese efecto. ¿Estamos? Entonces, eso obviamente son temas de resistencia de materiales y obviamente aquí pues nada más los mencionamos de manera muy rápida. Profe, Dime. una pregunta, es como en estructuras isostáticas cuando hacíamos una armadura y el elemento valía 0, se tiene que poner, pero no está ni atención a compresión, ¿no? A ver, dijiste algo al inicio, no escuché muy bien. Que es, por ejemplo, como en los ejercicios de estructuras isostáticas que hacíamos, que se tenían que poner los elementos que no estaban ni a tensión ni a compresión y valían 0, ¿no? Ujú, ujú. Sí, a final de cuentas, lo que tú intentas hacer con esto, bueno, voy otra vez. Acuérdense de entrada que si nosotros idealizamos una barra, un elemento estructural, aquí en el extremo traigo 6 grados de libertad y aquí también traigo 6 grados de libertad. Si yo no lo restringo, si yo no restringo aquí este extremo y este extremo, entonces el perfil se va a mover para todos lados, va a rotar para todos lados. Si yo empiezo a restringir, por ejemplo, en el sistema siempre se maneja como X, el local, en dirección del elemento, el y el Z seca. Si yo restringo, vean, si yo restringo los desplazamientos en X, es decir, hagamos de cuenta que estoy colocando un apoyo así, de esta manera, y otro apoyo, es más, aquí le pongo carritos, y aquí también le pongo carritos.
Entonces, lo único que estoy haciendo que esa estoy restringiendo este sentido. ¿Estamos? Pero ¿qué crees? Se puede desplazar hacia arriba, hacia abajo, incluso se puede empezar a rotar. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a decir, ah, mira, ¿sabes qué? Esto no va a ser estable, entonces mejor vengo y le pongo un articulado acá. Entonces, un apoyo articulado. Aquí prácticamente restringo todos los desplazamientos en X, Y y Z. Pero ¿qué crees? Permito rotaciones. Y eso lo vamos a lograr, ¿sí? Con las conexiones en los extremos. Y justo es lo que estamos ahorita indicando. Imagínense, vamos de nuevo con este ejemplo que ustedes van a hacer más adelante. En la armadura. Bien, estamos únicamente, son ángulos. Únicamente estamos uniendo, ¿sí? A las placas con un solo elemento. Todos estos son ángulos, ¿eh? Un solo elemento. Nada más. Un solo elemento. No restringo toda la sección transversal de ese elemento. Pues como es un ángulo, tengo dos elementos, un patín y el otro patín. Entonces nada más estoy colocando tornillos en un solo elemento. Y de esa manera, garantizo que únicamente hay puras cargas axiales y no más. Entonces no sé si queda un poco más claro. A ver, creo que por aquí hay, mira, aquí hay otro ejemplo. Son dos ángulos, pero ¿qué quieres? Nada más restringo un solo elemento. El otro elemento lo dejo libre. Entonces, de esa manera garantizo que hay transmisión de cargas axiales únicamente. Por acá, vean aquí, pues estoy restringiendo patines y el alma lo estoy dejando libre. Entonces, había que ver qué está pasando con ese elemento. Y aquí también, nada más el alma y el patín lo estoy dejando libre. Entonces, si se dan cuenta, en todos los ejemplos que hemos estado analizando, al menos un elemento está libre. Aquí el ala está libre, aquí el alma está libre, aquí los patines o las alas están libres, acá pues está todo continuo, pues de aquí en caso de que haya momentos, ajá, entonces esos momentos se van a transmitir hacia, hacia el elemento al cual nos estamos uniendo. Pero bueno, ahí está nada más. Y aquí pues es un ejemplo más claro, una placa intermedia nada más, y etcétera. Entonces, no sé si queda un poco más, más claro o más confuso, o más confuso. Eso es lo que quiero que ustedes lo analicen. Bien, entonces continuamos. Ok, una vez que tenemos esto, tenemos que nuevamente verificar cuáles son las áreas que nosotros tenemos. El AG, que es el área total de la sección transversal, viene indicado en el manual Inca, en el tipo de perfil, de acuerdo al tipo de perfil. El área neta no es más que un área que se mide en la zona donde tenemos perforaciones. Entonces tengo que ver cuál es el diámetro de la perforación o del barreno o del agujero, multiplicar ese diámetro del barreno por el espesor de la placa y ese es el área neta. Esa área, perdón, de reducción se la debo de quitar al área total y me va a dar el área neta. ¿Vale? Tengo que aplicar un área neta efectiva, que no es más que multiplicar el área neta por un coeficiente U. Ese coeficiente U viene en el manual Inca en la sección D3. Lo vamos a mencionar más adelante. Ok, entonces para determinar el área neta, les digo, no es más que tener el área total y quitarle el área de los barrenos o el diámetro de los pernos. Para el diámetro de los barrenos o de los pernos, ¿sí? Más un 16avo, ¿sí? Tenemos que incrementar en un 16avo para fines vamos, de fabricación y un 16avo más para fines de cálculo. Es decir, del diámetro del perno que tú tienes, diámetro del perno, tienes que sumarle para diseño un octavo más. De esa manera calculamos el diámetro del barreno. Es decir, si yo pongo acá una especie
¿cómo se llama? De formulita. Entonces, el diámetro del barreno, es igual al diámetro del perno. Digo, aquí estoy haciendo las letras más un octavo de pulgada. ¿Sale? Entonces, así sería. Entonces, hay que tener esa parte de esa manera. Cuando existen más barrenos en una normal del eje de la pieza, el ancho neto será el resto de todos los barrenos. Ajá. Digo, siempre y cuando tengamos pues, en una línea 1, 2, 3, 4, hasta N barrenos o agujeros. Entonces tenemos por ahí esa parte. Bien. Cuando tenemos una ubicación de los barrenos o de los agujeros de manera, como lo estamos viendo, de manera, diagonal, vean, tengo una hilera que no coincide con la hilera intermedia y la única que coincide es con la hilera inferior. La hilera superior o la fila superior y la fila inferior son con las que coinciden, pero la fila intermedia no coincide. Entonces, como sabemos que la se va a dar en la sección transversal perpendicular a la carga, ¿sí? Cuando yo tengo agujeros, tengo que verificar cuál es la trayectoria de falla. En este caso, la primera trayectoria que yo estoy visualizando ahí es del punto A al punto B, del punto A al barreno ubicado en el punto B, al barreno en C, al barreno en D y por último hasta el punto E. Posiblemente sea mi falla. No lo sé. Si fuera ese caso, vean cómo se presentaría la falla. Entonces, empieza desde acá, recorre de manera horizontal, aquí es vertical, se agarra en sentido diagonal, que sería esta, y luego otra vez en diagonal, que sería esta, y posiblemente llega hasta el borde del perfil. ¿Sale? Pero igual a lo mejor no es esa la trayectoria de falla. A lo mejor la trayectoria de falla es en línea recta, del punto A al B, y luego al C y luego al D. Entonces, por ejemplo, ahí puede ser uno. O alguien me va a decir, no, profe, es del A al C y luego nos vamos al E. Entonces, vamos a tener que calcular las diferentes áreas dependiendo de las diferentes trayectorias. Entonces, si tengo 3 o 4 trayectorias posibles, yo debo de verificar las áreas en esas trayectorias. Y el que me dé menos área, ese es el que vamos a utilizar para calcular nuestras resistencias. Entonces, cuando yo tengo diagonales, ¿sí? Como lo tenemos acá, ¿qué tengo que hacer? Al área neta, ¿sí? Tengo que restar el ancho, ¿sí? Total de la sección transversal, menos la de los barrenos. Esos barrenos no es más que el diámetro del bol, B es bol es tornillos, ajá, más un 16avo de tolerancia y un 16avo de daño. Un 16avo más un 16avo, pues es el octavo de pulgada que tanto estamos mencionando. Más, ajá, cuando tenemos una trayectoria en diagonal, voy a tener que sumar las n diagonales que yo tengo, ¿sí? Es decir, su separación al cuadrado, la S, entre un perno y el otro, entre 4 veces la G. ¿Sale? Entonces, ahí está. Si tengo esta trayectoria en cuanto a S y G son diferentes a esta, pues tengo que hacerlo de manera independiente. Pero si son iguales, entonces sería 1, 2. ¿Por quién? Por la S y por la G que tengo acá. Esto sería el ancho neto. Si yo multiplico ese ancho neto por el espesor, calculo el área neta. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos. A lo mejor aquí tenemos otro perfil. Vean, una trayectoria puede ser la línea amarilla y una trayectoria puede ser la color cian. Entonces, habría que checar cuál de las trayectorias es la más, la que nos da menos área. ¿Sale? Aquí posiblemente tenemos estas trayectorias, la ABCD, ABCDE, luego dice que la ABDE, ABDE, la línea roja,
y la ABCD, ABCF, A, B, C y F. Tenemos esas posibles 3 trayectorias. Entonces, y hay que checarlas correctamente. Bien, para calcular el área efectiva, una vez que calculamos el área neta, ¿sí? Yo voy a calcular un factor U, que es un coeficiente de relajación por cortante. Así se lee, es coeficiente de reducción del área y se llama relajación por cortante. ¿Vale? Tanto para perfiles unidos con tornillos o para perfiles unidos con soldaduras o por ajeno. Esa U, prácticamente en términos generales se define como la unidad 1 menos X testada entre la longitud de la conexión. Ese de valor debe ser de preferencia menor a 0.9. Entonces, si te da 0.95, ocupas 0.9. Si te da 0.98, ocupas 0.9. Si te da 0.85, ocupas 0.85. ¿Sale? Entonces hay que checar esa parte. Aquí hay una nota muy importante. Dice que en secciones abiertas tales como IRs, o las Ws que nosotros ya mencionamos, canales, ángulos, dobles o simples, el factor de concentración por cortante U no debe ser menor que la relación entre el área total de los elementos conectados al área del miembro. ¿Sale? Ahorita lo aplicamos para que quede más claro. Bien. ¿Ese coeficiente U de qué depende? Bueno, pues depende de quién. Bueno, dijimos que es 1 menos X testada entre la L. Pero aquí lo importante es calcular la X testada. La X testada depende precisamente de la ubicación de los tornillos, ¿sí? O la zona donde estoy haciendo la conexión para poder definir la X. Por ejemplo, si los tornillos yo los coloco en los patines, como ven acá, la excentricidad se va a dar del paño superior del patín a este punto. Sin embargo, si yo corto a la mitad, entonces estaría analizando una especie de T y ese perfil se llama TR. ¿Sale? Entonces, hay que esa parte. Caso contrario, si yo coloco los tornillos en entonces ahora tengo que analizar la excentricidad a la mitad del perfil hacia la izquierda o hacia la derecha. En pocas palabras, voy a tener que formar acá, si yo corto a la mitad y separo, formo dos ángulos, dos canales. Entonces, se asemejaría a este caso. Entonces, había que calcular la excentricidad de acuerdo a un canal. Y para el caso de canales con los canales laminados, vean de dónde estamos tomando la excentricidad, del dorso o de la espalda del perfil, pues al centroide que tenemos de ese perfil. En el caso de canales, en el manual INCA traemos canales, diferentes tipos de canales y ahí podemos identificar cuál es la excentricidad. En el caso de ángulos, de igual manera, si nada más estoy uniendo esta ala, vean de dónde tengo que calcular la excentricidad. De abajo, del patín, del dorso del ala a la excentricidad. ¿Sale? Entonces, ahí está ubicado la excentricidad y la longitud de la conexión se mide desde el primer tornillo hasta el último tornillo, en dirección paralela a la carga. Por eso he indicado esta parte. En el caso de, todos estos casos son en caso ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? De conexiones o elementos unidos con tornillos. Cuando yo tengo un elemento unido con soldaduras, yo necesito calcular una L. Esa L, es la longitud de la soldadura en dirección. Ya sea que coloque soldadura en este extremo o no lo coloques aquí, en este caso no lo coloco y aquí sí la estoy colocando. Entonces, hay que checar esa parte. Entonces, ahí tenemos algunos casos para identificar el valor de la excentricidad. La tabla D3 del INCA, sección D3, tenemos muchos casos de estudiar
precisamente el valor del coeficiente U. El primer caso dice que si los elementos del perfil estructural permiten carga al perfil que se conecta. Esto quiere decir que si tanto patines como almas están unidos a una viga, a una columna, etcétera, ¿sí? El coeficiente U vale la unidad. Si al menos uno de estos elementos, hablemos de vigas, de canales o de ángulos, si al menos alguno de los elementos no está conectado, ajá, entonces la excentricidad del valor de U se calcula como 1 menos la X testada entre la longitud, que viene siendo este caso. ¿Sale? Entonces, y obviamente aquí tenemos diferentes casos, había que ir uno por uno para ver en qué caso cae nuestro perfil para poder yo empezar a calcular el valor del lado. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos una opción. Bien, de manera muy rápida ya, el comportamiento de los miembros. Atención, sabemos que su esfuerzo no es más que la tensión que yo tengo de ese miembro entre el área de la sección transversal. Ahora, si ese esfuerzo yo lo sustituyo como el esfuerzo de fluencia y despejo la T, entonces esa T se vuelve T máximo. Es decir, esa es el esfuerzo máximo, es la carga de tensión máximo a la cual puedo someter el miembro a tensión para que alcancen su máxima resistencia. Su máxima resistencia, ¿quién es? El esfuerzo de fluencia. Recuerden ustedes que ahorita todos nuestros diseños siempre van a tomar como límite de la resistencia el esfuerzo de fluencia. Y claro está que esta gráfica que ustedes están viendo es una gráfica esfuerzo de formación, pero ¿qué crees? Desde cero vamos a mantenerlo prácticamente lineal, el incremento va a ser lineal, pero ese incremento va a llegar hasta el esfuerzo de fluencia. Una vez que yo llego o que alcanzo el esfuerzo de fluencia, voy a asumir que el esfuerzo perdón, una vez que alcanzo el esfuerzo de fluencia, voy a asumir que las deformaciones se van a incrementar, se van a ir incrementando, así como hasta que en un momento dado el perfil se llegue a romper. En realidad, esto no es cierto. En realidad, ¿qué quiere decir? Yo alcanzo el esfuerzo de fluencia, todavía voy a tener un colchoncito, se deforma la gráfica, entra por acá y entra a una zona plástica. Es decir, que en esa zona plástica el perfil se sigue sin necesidad de aumentar la carga, ¿sí? Y después posteriormente va a empezar a ceder el perfil. Se va a deformar más, sin que yo incremente la carga, hasta que se llega a romper. Pero bueno, de manera de manera conveniente, nosotros vamos a estar trabajando con una máxima resistencia que es el esfuerzo de fluencia. ¿Sale? Entonces, donde las deformaciones son directamente proporcionales a quién. Las deformaciones son directamente proporcionales a los desplazamientos generados entre la longitud del elemento estructural. ¿Sale? Entonces, y la pendiente nos indica el módulo de elasticidad. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Esto es en el caso de una barra sin tornillos, sin agujeros. Pero si yo tengo una barra con agujeros, entonces el esfuerzo máximo, ¿sí? Al cual o la carga de tensión máxima que yo debo de aplicar, va a ser el esfuerzo de fluencia por el área neta. En el caso anterior fue el área total. ¿Por qué? Porque no traigo reducción del área. Acá traigo reducción del área, como ustedes ven. Entonces, cuando yo tengo agujeros, la zona que va a trabajar sería la zona que está achurada, vean, acá. Y en este caso, el punto 1, si nosotros relacionamos con la gráfica, traemos prácticamente ahí una línea recta. En ese caso, hasta aquí el comportamiento, esfuerzo de formación, prácticamente lineal. Pero ¿qué pasa si yo sigo incrementando la carga? Bueno, los esfuerzos van a incrementar,
y van a incrementar, pero ya las deformaciones ya no van a ser directamente proporcionales al esfuerzo. Entonces ya hay un pequeño, vamos, una pequeña curvita. Entonces sería el caso 2. Si yo sigo aplicando carga hasta que llegue yo a alcanzar el esfuerzo de fluencia, vean cómo sería el comportamiento de los esfuerzos contra las deformaciones. Entonces, en ese momento, cuando yo alcanzo el esfuerzo de fluencia, digo que mi perfil ha fallado. ¿Sale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Bien, de manera, los modos de falla. Tenemos 3 modos de falla: fluencia, fractura y cortante. La fluencia se va a dar en la zona total, es decir, en el área donde yo no tengo agujeros, ¿sale? Y estamos indicando como la zona achurada. Digo, garibolada aquí en línea roja, ¿sale? Y la zona de fractura, ¿sí? O la sección neta de fractura se va a dar donde yo tengo reducción del área por la presencia de agujeros. Bien, se está dando en esta zona y aquí se ve más claro cómo es que el perfil estructural se está rompiendo. ¿Dónde se rompe? Donde yo tengo reducción del área, ¿sale? Para el primer caso, cuando checo sección total, estoy estudiando fluencia, por lo tanto, ocupo el esfuerzo de fluencia. Si yo checo fractura en esa sección, ¿sí?, reducida, entonces yo debo de calcular el último, ¿sale? Entonces, estos serían los 2 primeros casos. Un tercer caso sería cortante y tensión combinados, ¿bien? O mejor conocido como bloque de cortante. Entonces, vean, tenemos el perfil, esta es la tensión. Entonces, esta línea de tornillos puede llegarse a romper bueno, la falla se puede dar en esa línea. Esa línea que es paralela a la carga se llama zona de cortante. Y esa línea que es tensión, digo, que es perpendicular, se llama zona de tensión. Cortante y tensión combinados debemos de tener, o la falla que se presenta es por efectos de cortante y tensión combinados a la vez. Entonces, este es un ejemplo y aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, aquí se está rompiendo acá, se está rompiendo acá y aquí también se está rompiendo. Entonces, esta línea gruesa y esta línea de color morado grueso son zonas de corte, ¿sale? ¿Por qué? Porque son paralelas a la carga. Esta zona que tú ves acá es zona de tensión. ¿Por qué? Porque la carga es perpendicular a esa zona. Entonces, es importante tomar en cuenta esas zonas de corte y de tensión. Entonces, rápidamente acá tenemos algunas, ¿cómo se llama? Fracturas. Cuando tenemos un área total, vean acá AG, en donde se da la ruptura, en el área total. Tenemos AN, que es el área neta, donde se da la ruptura, donde tengo la presencia de agujeros. Puede ser así en línea recta, puede ser en esta zona. Entonces, hay que checarle por ahí. Cuando tengo bloque de cortante o tensión y cortante combinados, vean entonces, una forma es que parte del alma se quede anclada a la placa, ¿sí? Como ven ahí, toda esta zona es el alma y el perfil es el que se desprenda. O bien, que el perfil se desprenda en su mayor proporción, pero ¿qué crees? Una parte del alma se queda, así como parte del patín también se queda anclada a la placa. Entonces tenemos allí algunos casos. Bien, hasta aquí, chicos, ¿algún comentario? Chicos y chicas, No, creo que no hice. ¿todo bien? Ok, seguimos entonces. Ya por último, ya tenemos ahí unos 10 minutos más para que acabemos. Bien, aquí hay un ejemplo que analizamos la clase pasada de manera muy rápida. Es un perfil, el cual está unido a una placa de conexión, la placa roja que ustedes están viendo.
Este perfil es un W de 12 por 40 o bien un IR de 305 por 59.8. El perfil está unido con 9 tornillos. 9 tornillos de 3/4 de pulgada. Son 3 en una, 3 en otra y 3 en otra fila. La conexión es a través de 2 placas de 3/4, ¿sale? Si yo hago un corte, así como lo estoy marcando en esas líneas rojas, entonces voy a ver el perfil, el W y las 2 placas que están agarrando al alma, como una especie de sándwich. Entonces me están pidiendo que determine el área neta efectiva, ¿vale? Entonces, pues vamos a checarlo de manera rápida. De hecho, ya viene, el problema ya viene resuelto. Entonces, como tenemos aquí la variación de la ubicación de los tornillos, no están alineados todos, entonces tenemos que ver las posibles trayectorias de falla. Entonces, trayectorias de falla posibles. Ok, entonces tengo acá, voy a medir esta parte, una trayectoria que es A, B, D, E, ¿sale? Y una trayectoria que va a ser la A, B, C, D y Y, ¿sale? ¿Y cómo voy a calcular esas áreas? Pues de manera muy simple. Pues el área neta de esta sección va a ser el área total del perfil, que ya lo encuentro en el manual IMCA, menos la sumatoria de los diámetros de los barrenos ubicados en esa línea. En este caso, ¿cuántos traigo? 1, 2. ¿Por quién? Por el espesor del alma. El espesor del alma, pues es prácticamente el espesor de esta zona. Entonces vamos a checarlo ahí. Y la otra parte, si yo tengo zigzag, vean, nuevamente tengo el área total menos cuántos barrenos atraviesan en esa zona. En este caso, 1, 2, 3 por el espesor del alma. Entonces, ahí está. Pero, ¿qué crees? Como está en diagonal, tengo que sumarle, las n diagonales, ya sea que si son iguales, pues nomás multiplico por las n diagonales o bien los hago de manera separada. Los pasos al cuadrado son 70 entre 4 veces g. En este caso, entre este perno y este perno son 71. Para el siguiente caso son 72. Entonces aquí tan solo si la g son diferentes, entonces tengo que hacerlos de manera separada. Y por último, multiplicar por el espesor. Entonces aquí, con esto nosotros calculamos las áreas netas, netas al menos. Y nos piden calcular también el área neta efectiva. Bien, vamos a proceder. De entrada, acá nos están diciendo que son barrenos de 7/8. ¿Qué te está dando los barrenos? Para pernos de 3/4. Si yo sumo 3/4 más 1/8, ¿cuánto es? Son 7/8, porque 3/4 son 6/8 más 1/8, 7/8. ¿Vale? Entonces, es lo mismo que está indicado acá. Diámetro del barreno, diámetro del perno, más un 16, más otro 16, y nos da 7/8. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos ahí presente. El área total, vean, tenemos ese perfil. Vamos a ir al manual INCA. Déjenme ver qué perfil es. Es el perfil de 12 por 40. Vamos a buscar el de 12 por 40. Tengo aquí 27. Tenemos que ir más arriba. Tengo acá de 10, 2 más abajo, y tengo acá de 10. Entonces el de 12 por 40 está acá, miren, ya lo estamos checando, aquí está. Y esto es 305 por 59. Entonces 305 por 59. Entonces por ahí no hay ningún problema. Yo necesito el área total. Aquí en esta primera tabla no encuentro el área. Pero ¿qué crees? Sí necesito el alma. El alma mide 7.5 milímetros de espesor. Pero el área, 305 por 59.6. Sería este perfil.
Entonces el área son 75.5 centímetros. Entonces con esto yo voy a decir, bueno, son 75.5, 75 punto... Atención, dígame que no me deja mover el mouse. ¿Quién sabe qué le está pasando al mouse? Ok, hacemos como borracho. No deja. Ok, sino con la consola, con la pluma. Entonces veamos, 76.1, ¿sale? Y el manual Inca nos da 75.5. Entonces, pues no hay tanto problema, podemos dejar el 76.1, como viene aquí en las notas. Ahí estamos. Ahora, el diámetro del barreno, 7 octavos. 7 octavos son 2.22 centímetros. El espesor, habíamos dicho que son 7.5 centímetros. Aquí está. El espesor, 7.5 centímetros o bien 0.75 centímetros. Bien, entonces con esto yo tengo primero, tengo que aplicar esta ecuación o esta formulación en el área total. 76.1, menos, ¿cuántos agujeros traigo? 1, 2. Ahí están, 2 agujeros. El diámetro, 2.22. Y el espesor del alma, 0.75. Las operaciones nos van a dar 72.77 centímetros cuadrados. Ok, esto es para la zona, de hecho, que se lleva, o sea, bueno, esa clase lo hice, la clase pasada me llevé las figuras, estamos analizando esta línea recta, ¿sale? Entonces, ahora para la segunda línea, ¿sí? Sería esta. Entonces, la diagonal A, B, C, D y E. Entonces va de nuez. Primero, el área total. ¿Cuántos barrenos traigo en esa dirección? 1, 2, no en dirección, en esa trayectoria. 1, 2, 3. ¿Cuál es el diámetro de esos barrenos? 70, bueno, 2.22 centímetros. El espesor del alma, 0.75. Pero ahí no acaba. ¿Por qué? Porque traigo una diagonal y traigo otra diagonal. Y me dice que tengo que sumarle S al cuadrado para el tornillo de B a C. La S son 77 centímetros y la G son 71 milímetros, 7.1 centímetros. Entonces es la S al cuadrado entre 4 veces la G, 7.1 por el perspectivo especial. Lo mismo para el de abajo. La S es la misma, son 7. La G en este caso son 7.2 por el mismo espesor. Al hacer las operaciones, traemos que nos da un área de 73.67 centímetros cuadrados. ¿Sale? Entonces, hay que tener presente esos dos casos. Entonces, si yo nada más me quedo con esas dos trayectorias, entonces la que debo de tomar, ¿sí? Es la trayectoria ABDE. ¿Por qué? Porque me está dando más área. Al darme menos área, es obvio que voy a tener menos resistencia en esa trayectoria. No sé si tengan comentarios, chicos. Ok, entonces continuamos y ya por último, para calcular el coeficiente U. Nuevamente aquí traigo las propiedades que yo necesito. Primero me dice que el coeficiente U, de entrada, como nada más estoy uniendo el alma, entonces forzosamente tengo que ir a calcular la 1, bueno, el valor del, ¿cómo se llama? De la U, que es el caso 2,
que es 1 menos la longitud, perdón, la X, que es el centroide, entre la longitud. La longitud, eso no hay ningún problema porque son 350 milímetros. Vean, va desde el primer tornillo, son 70, hasta, y todos los espacios son 70. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 espacios, 350 milímetros. Ahí está. La X testada, ¿cómo la calculo? Bueno, si yo recurro a los diagramas anteriores, que sería este caso, entonces tengo que dividir al perfil W a la mitad, pero en el alma. Separo los canales que se forman y tengo que ir al teorema de ejes paralelos para poder calcular la excentricidad. En ese caso, si ustedes lo hacen así, donde el ancho de esta mitad de ala es el BF entre 2. El ancho que traemos del manual Inca son 203 milímetros. El espesor del alma lo traemos de 7.5. Ahora el espesor de ese canal van a ser 7.5 entre 2. Y el espesor del patín, pues es el TF. No cambia en lo absoluto, es el mismo. Entonces, si tú calculas con el teorema de ejes paralelos la excentricidad del centroide, perdón, ¿sí? Entonces, ese centroide te da 37.3 milímetros. Entonces, una vez teniendo el centroide, ya podemos calcular el valor o el coeficiente U, que es 1 menos 37.3 entre 350. Te va a dar 0.89. Ese 0.89, ya hemos dicho que debe ser menor al 90%. Aquí estamos. ¿Sale? Entonces podemos tomarlo como 90%. Sin embargo, también debo checar esta parte. Entonces, lo último que dice ahí, y es lo que estoy checando también ahí. Me dice que al menos, bueno, no que al menos, debo de checar la relación que hay en el área de la parte conectada, en este caso es el alma. Yo tomo el peralte del alma como el peralte de todo el perfil, que son los 30.3 centímetros, el espesor del alma, que son 0.75, y lo divido entre el área total del perfil. Entonces, eso me da 0.30. Obviamente, como la U que estoy calculando previamente es mayor a 0.80, es igual a 0.89 y esto es mayor a 0.30, entonces se cumple. Por lo tanto, la U que debo de considerar es 0.89. Y lo único que me bastaría es precisamente hacer la respectiva multiplicación de la U por el área neta. Entonces, el área efectiva es 64.76 centímetros cuadrados. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿algún comentario? Pregunten, por favor, si tienen dudas. Tenemos 5 minutos, vamos, 5 minutos más. Dudas no, ingeniero, nada más. La presentación no nos la va a pasar, ¿verdad? ¿O sí? ¿Esa ya la tienen? ¿Ya es la que nos envió al inicio? ¿El Sí. PDF, ¿no, profe? El PDF, exactamente. Ok, perfecto. Digo, para los Yo apuntes. nada más yo les dije que lo imprimieran para que vayan rayando lo que yo estoy haciendo acá, porque hay algunas cosas que no están indicados allí. Ok, sí, ingeniero. Pero ya las Gracias. tienen, ¿eh? O sea, no hay pretexto ahorita. Sí, gracias. Vale. ¿Qué más, chicos? Profe, bueno, de esto yo no tengo ya duda. Lo que sí es las clases anteriores. No me Ujú, acuerdo si llegó a anteriores, profesor. Es que me acuerdo que aparece ahí en el grupo de WhatsApp, aparece la liga de Teams, ujú. pero no me permite acceder a, vaya, si grabaron las clases o algo así. Mándale un WhatsApp a, ¿cómo se llama la compañera? ¿Plata? ¿Plata Mejía? La que Profe, empezó, no, la que empezó a convocar las reuniones, profe. Otra vez, pregúntame, no te escuché bien. A la persona que empezó a convocar las reuniones, a ella
Sí, bueno, de hecho soy yo el que empezaba a hacer las reuniones, pero esta compañera Plata Mejía es la que ha estado compartiendo la liga de Teams. Ajá. Entonces, ella es la administradora. Voy a, voy a tratar de que yo sea la administración. Deme chance de irme adaptando a esta, porque la verdad es que es apenas la segunda semana que trabajamos con Teams. No, no he podido agarrarle muy bien. Entonces, yo quiero tomar la batuta para que yo sea el mismo que administre y que dé acceso a los chicos. ¿Vale? Ok, sí, profe. Entonces, Disculpe, Inge. Bueno, compañero, en el carrete te permiten, están las dos clases anteriores grabadas y pues te permite descargarlas si quieres. Si quieres, ¿Así? mándame mensaje, ajá, ¿Sí? saliendo de la sesión en el carrete, Ajá. ahí están ubicadas Pero, dos cuadritos. ajá, no es, ya bueno, me acuerdo que clases pasadas, igual en Teams, creo que solamente te permite si estuviste presente, ¿no? No, no, de ¿No? hecho puedes, ¿Participaste? ajá, puedes acceder y hasta las puedes descargar. Ah, Entonces, ok. si quieres, ahorita manda el mensaje al grupo y si quieres, pues yo ahí tengo las dos clases descargadas. Eso sí, te tiene como un tiempo determinado que te permite descargarlas y si no, ya se sube como a la red y Ah, ya no las puedes sí, almacenar. pues, checo eso ahorita del carrete, si están ahí, y así no, ya lo publico. Muchas gracias, Sí, compañera. sí. ok. Nada más hay un favor, no, de verdad es que les pedí que no subiera nada a YouTube. Háganlo, por favor. Traten, digo, no es porque no quisiera compartir, simplemente aquí muchas veces, se nos van también, cosas y luego somos como que una especie de burla. Es que el maestro no sabe, ¿no? Simplemente porque las clases van siendo instantáneas, o sea, así como van saliendo, pues se nos van ocurriendo las ideas y muchas veces esas ideas llegamos a confundirnos. Precisamente por eso no quiero que se compartan en YouTube. No, Entonces, está una manera perfecto. de que... ¿Vale? Está perfecto así, no, así como estamos. Ok, entonces nomás ahí para ustedes, por favor, igual, digo, yo sé que van quedando evidencias, pero también yo sé que muchas veces me salen palabras que no debo de decir y eso son lo que yo quiero evitar para que no haya ningún problema. ¿Vale? Compañera, creo que Jessica, Sí, Inge. creo que la compañera, Plata ayer me sacó una lista de los presentes en Excel. ¿Crees que lo puedas hacer tú? Yo la verdad es que no sé cómo Sí, y me la pasas sí, al WhatsApp. sí, nada más permítame para ver quiénes están. Ahorita se la envío. De hecho, ella lo sacó de manera rápida en Excel y me la mandó, así como la extrajo. Nomás que no sé dónde es, por eso estoy pidiendo si lo puedes hacer, Sí, Inge, se la envío. por favor. Sale pues. Entonces nos vemos el jueves, no, el jueves, ¿vale? Les voy a pedir que analicen los videos en la noche, son un poco más completos. Y ya nomás aquí, precisamente yo quiero que lleguen ustedes con las dudas, para que no estemos como lo hicimos ahorita, volver a repetir todo, pero de manera más compacta, ¿no? Por favor. Sí, profesor. Sí, ingeniero, gracias. Sale Nos vemos pues. el jueves. Nos vemos. Cuídense. Bye.